mis queridos hermanos y amigos, compañeros del ministerio y también del reino de los cielos. Qué gusto poder conectarme con usted, poder estrechar un momento esta hermandad, fortalecer esta comunión con el Señor. Y qué lindo poder acompañarle en este devocional. Te invito para que disfrutemos de la reflexión, la meditación y de la oración en este tiempo que, bendito sea el Señor, todos los días se lo está realizando con el propósito de poder interceder por los demás, orar a Dios, llegar al corazón del Señor con nuestra petición, esa petición que necesitamos hacerle a Dios urgente, porque cada día vivimos situaciones que sobrepasan nuestras capacidades, superan nuestras habilidades, y solamente nos queda entender que solo Dios puede hacer que lo que es imposible para nosotros se vuelva posible en Él. Y hoy quiero hablarle del libro de Génesis, el capítulo 16. Quiero invitarle a leer la historia de Abraham, Sara y Agar, un hombre y dos mujeres con las que él tiene que lidiar. Y el tema que yo le he puesto a esta reflexión es: no huyamos de los problemas, sino enfrentémoslos. Todo problema se genera por algo y todo problema se resuelve de una manera como Dios nos enseña en su palabra. Muchas veces nosotros generamos problemas y en lugar de arreglarlos, más los ahondamos y tomamos decisiones que, lejos de apagar la situación caliente en la que estamos, la acelera, la hace crecer más. Y este consejo que nos da la Biblia en el capítulo 16 de Génesis vale la pena que lo leamos, lo reflexionemos y también oremos por eso. Entonces quiero invitarte a orar un momento y entreguémosle en las manos de Dios este tiempo, que Él nos hable, que Él nos enseñe. Ore conmigo allí. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, dueño del universo, aquel que nos adoptó cuando nosotros no éramos nada, que nos escogió del pecado, nos sacó, nos liberó y nos dio un nombre, nos dio un propósito de vida, nos acogió en su familia. Te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia, porque tú te compadeciste de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tenemos derechos como hijos tuyos, tenemos una paternidad hermosa, gloriosa, que tú ejerces sobre nosotros. Pero es importante que aprendamos como hijos tuyos a manejar situaciones difíciles, adversas, crisis que suelen salirse de control y pueden causar mucho daño, mucho dolor. Cada día vemos, Señor, la gente lastimada, herida, vemos a la gente en conflictos, vemos a las personas vivir realidades muy tristes porque no han permitido que tú les guíes en el manejo de los problemas. Danos sabiduría, Señor, para saber cómo enfrentar una situación difícil. Bendice a cada persona que se ha conectado, que está pendiente, que está atenta a los tiempos de devocionales, orando y leyendo y tu palabra y aprendiendo. Gracias por cada persona, Señor, que este mensaje, esta reflexión llegue a muchas personas y muchos sean edificados por medio de ella. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por cada mañana, te damos gracias por la familia que tú nos das y por las oportunidades de poder predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Recibe la gloria, mi Dios, recibe la alabanza. Para ti te lo damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Génesis, capítulo 16, verso 1 hasta el verso 9, quiero dar lectura y dice así la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos,
y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Aquí tenemos, mis hermanos, las realidades que viven las familias cristianas, las familias de la fe. Vivir por fe no significa vivir libre de problemas. El padre de la fe, considerado en la Biblia, Abraham y su esposa, de quien tenemos que aprender a caminar por fe, no es una familia que está libre de crisis, de dificultades, de temores, de dudas, de incertidumbres, de apresuramientos. Aquí vemos una mujer que se llama Sarai, que ya ha vivido 10 años caminando con Dios, y en los 10 años no ha visto todavía las promesas que Dios les ha hecho. Por lo tanto, ella se comienza a desesperar porque ve que las promesas de Dios en sus propias fuerzas es difícil que se cumplan. Ya no tiene la capacidad física ni reproductiva para que ella pueda ser madre de un hijo. Así que decide tomar un atajo o darle una ayuda a Dios. Y en esta mala decisión de apresuramiento, de duda en cierta manera, ella toma la decisión de hacer que su esposo embarace a una mujer esclava suya llamada Agar. Y ella pensaba: el hijo de ella será mi hijo, y de esa manera se cumplirá la promesa. Es un error, porque no es así como uno piensa que Dios tiene que hacer. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros pensamos diferente a Dios porque tenemos una mente limitada. Tenemos que aprender a pensar como Dios, a ver como Dios las cosas, a actuar como Dios. Nosotros nos tenemos que ajustar a Él, no ajustar a Dios a nosotros. Y entonces vemos que Sarai comete un error, Abraham también comete un error, porque no se ve que Abraham le haya orientado, le haya persuadido a Sara de hacer esto. Entonces vemos que se embaraza Agar. Cuando ella está embarazada, entonces comienza a tener una actitud incorrecta. Entonces, ¿por qué se generan los problemas normalmente? Bueno, los problemas se generan, en este caso, por un error de Sara, un error de Agar y un error de Abraham. ¿Cuál es el error de Sara? Bueno, el error de ella es pensar que Dios no va a cumplir su promesa y que ella tiene que ayudarle. Y entonces le insta a su esposo a hacer algo que ella no se da cuenta va a traer repercusiones negativas a futuro. Y entonces ella comete el error de hacer que su esposo se acueste con una mujer ajena.
El error de Agar que genera el conflicto en esta familia, dice en el verso 4, y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí está el error de esta mujer. Se envaneció. Cuando ya estaba embarazada, ya tenía un bebé en el vientre, ella no la veía a Sara como su jefa, como su señora, sino que la menospreció, la achicó, la vio como cualquier mujer, quizás una anciana, le faltó el respeto. Y esto generó una crisis interna en la familia, porque hay una mujer rebelde, hay una mujer altanera, hay una mujer allí que está crecida, envanecida. Y esto va a traer problemas. Entonces el error de Sara ya trajo problemas. Ahora el error de Agar trae mayores problemas. Y el caso de Abraham, el error de Abraham es ser permisivo de estas cosas. Él como cabeza del hogar tenía que haber estado muy firme, muy determinado en decirle a Sara, no voy a hacer lo que tú estás diciendo que haga. No es correcto. Eso es ayudar a Dios, y yo creo en un Dios que hará cosas que son imposibles. Pero él fue permisivo, tolerante, cedió a los caprichos de su esposa, y ahora tenemos allí un conflicto en la familia que lamentablemente se comienzan a dar reacciones también equivocadas. ¿Cómo se enfrenta un problema? Hay problemas que la gente los maneja de una manera equivocada. En el caso de Sara, ¿qué hizo Sara cuando vio que su sierva se volvió rebelde, altiva, grosera, burlona? ¿Cómo responde Sara a esto? De la manera incorrecta que mucha gente lo hace, que no debemos hacer quienes creemos en un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Dice en el verso 6, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Error. Sara asume su postura de una mujer autoritaria, dominante, controladora, y replica la rebeldía de su esclava con maltrato, con abuso, con opresión. Y esto genera mayores problemas, porque esto no arregla el problema. La violencia no es buena, el maltrato, el abuso no es bueno. Esto crea un ambiente pesado, difícil, insoportable, daña el ambiente de una familia. Lamentablemente hay hijos rebeldes y hay padres que responden de una manera agresiva, intolerante, y comienzan a pelearse con los hijos y comienzan a pegarle a los hijos y comienzan las peleas, la falta de respeto interno. Hay mujeres que están equivocadas y responde su esposo de una manera agresiva, dominante, lo cual no funciona. Entonces Sara comete un error, tratar el problema con la fuerza. No funciona así. En el caso de Agar, ¿cómo hizo Agar? ¿Cómo enfrentó su problema? Bueno, lamentablemente ella creía que debía huir, que escapando del problema se va a solucionar como cualquier otra persona. Normalmente cuando los hijos son maltratados se van de la casa y ellos piensan, me voy de esta casa y así se acaba el problema. No se acaba el problema. Hay esposos que dicen, me voy de este hogar porque en esta casa hay mucho problema, mucho reclamo, y eso no arregla el problema. Nunca huir de un problema lo arregla, solo lo ahonda más. Entonces Agar comete el error de huir. Pero bendito sea Dios, Dios aparece en el camino de Agar, y en el verso 8
Dice, y le dijo el ángel, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas así? Cuando una persona viene huyendo de los problemas, su futuro es incierto. No va a hacer bien las cosas, porque son las personas que huyen de los problemas, son personas heridas, amargadas, con traumas, y esto afecta el buen desenvolvimiento de la vida, de la familia, del matrimonio, del trabajo, de la conducta. Entonces me llama la atención las preguntas del ángel: ¿de dónde vienes? Es decir, ¿cuál es tu pasado? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu futuro? Si no arreglas tu pasado, tu futuro está marcado al sufrimiento, a la desgracia. Y entonces el consejo del ángel fue, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Me encanta este consejo, porque Agar pensaba que hacía bien. Como muchos de nosotros, cuando tomamos una decisión así, pensamos que hemos hecho lo correcto y que las personas nos tienen que dar la razón, y que si alguien me da la razón es de verdad me estima, me quiere. Pero si alguien me confronta y me hace ver que estoy en un error, entonces es una persona que no me estima, no me valora, no me entiende, no está en mis zapatos. Pero el ángel le da el consejo acertado. Huir no funciona. Hay que regresar al lugar donde se genera el problema y resolverlo. ¿Y cómo se resuelve un problema? Con humildad. Quitando ese orgullo y esa soberbia, hay que asumir la humildad que Cristo nos dijo cuando predicó: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando usted y yo nos humillamos delante de nuestros padres, se acaba el problema. Cuando una esposa se humilla delante de su esposo o viceversa, el esposo se humilla delante de su esposa, se acaba el problema. Cuando nos humillamos a reconocer que estamos equivocados, que hemos hecho mal, que hemos actuado apresuradamente, que hemos sido orgullosos, se acaba el problema. Cuando hay un empleado que reconoce que no ha estado trabajando bien, que ha sido irresponsable y que su jefe le ha llamado la atención y que necesita hacer un cambio con humildad, se acaba el problema. Todo problema se soluciona cuando nos humillamos a aceptar nuestros errores. El ángel le aconseja que eso tiene que hacer. Agar lo hizo, y cuando ella le obedece, mis hermanos, es allí que Dios le da una promesa de bendición futura. El futuro de una persona se bendice cuando toma una decisión correcta, pero el futuro de una persona está marcada al dolor, al sufrimiento, al desastre, si toma decisiones incorrectas. Y la decisión incorrecta es huir sin resolver problemas. La decisión correcta es humillarse, resolver los problemas y vivir en paz. Y entonces la promesa le da en el verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Es decir, Agar, si tú me haces caso y regresas con humildad a la casa de Sara y le pides perdón, te disculpas por haber actuado con grosería y te quedas allí o trabajando, sirviendo como lo has hecho antes, Dios va a traer una bendición especial a tu hijo. Tu hijo no se va a afectar. Tú no te vas a afectar. Dios te va a respaldar. Y entonces hay una promesa hermosa para esta mujer. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ella iba a tener un hijo que tenía un futuro prometedor, un futuro en las manos de Dios, aprobado, bendecido por Dios. Bueno, ¿cómo se enfrenta un problema? Sara nos enseña que enfrentó el problema con mayor opresión, no funcionó, hizo que la gente se vaya. Lamentablemente, cuando nosotros somos opresores, somos controladores, somos abusivos, perdemos a la gente. La gente se va, nos deja, nos abandona, se van nuestra familia, se van los hogares,
muchas mujeres se van huyendo, muchos esposos se van huyendo, muchos hijos se van huyendo, muchos empleados se van, muchas personas importantes se van de nuestra vida. La opresión, la grosería hace que perdamos seres humanos muy lindos. El orgullo hace que nosotros perdamos el respaldo de Dios, la bendición de Dios, porque Dios no respalda al orgulloso ni al soberbio. La Biblia dice que levanta al humilde, al soberbio lo mira de lejos. Pero ¿cómo hizo Abraham? ¿Cómo resolvió el problema Abraham? Porque Abraham está en un problema. Y la Biblia nos enseña que regresa Agar a casa, tiene el hijo, y ahora el hijo se vuelve un problema para la familia, porque cuando nace Isaac, Ismael ya tiene 14, 15 años, y por lo tanto es un adolescente que tiene celos porque ha nacido el pequeñito y lo quiere mucho el papá, la mamá y toda la gente de casa. Así que el chico comienza a golpear, a aruñar, a pellizcar, a hacer llorar al niño. Y Sara se irrita y dice: echa a esa mujer y a ese hijo tuyo de esta casa, porque no van a estar en la misma casa de mi hijo. Y es allí donde Abraham comienza a sufrir, porque él ama a Ismael, es su hijo, él ama a Isaac. Y él no sabe qué hacer. Y entonces él ora a Dios. Y Dios le dice: esta vez escucha a Sara. La vez anterior no debiste haberla escuchado, y la escuchaste, la obedeciste, cometiste un error, porque hay que tener autoridad, hay que enseñarle a nuestra esposa, a nuestros hijos, que las cosas hay que hacerlas bien y no hacer todo lo que ellos pidan. Pero esta vez tiene razón Sara, saca al chico de la casa, despídelo, porque para él hay un buen futuro. Y es entonces allí que Abraham resuelve su problema, cuando oró a Dios y le dio Dios la dirección. Y eso a mí me dice, mis amados hermanos, que los problemas se solucionan cuando nos humillamos y reconocemos nuestros errores, y cuando oramos que Dios nos dé la dirección, la salida. Allí donde yo no veo una salida, Dios tiene una salida. Y quiero cerrar esta reflexión leyendo el capítulo 18, el verso 10 al verso 15. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Bueno, ¿cuál es la frase que quiero resaltar? La frase del verso 14, donde dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Tú crees que hay para mí algo difícil? ¿Tú crees que yo no puedo hacer esto? ¿No puedo ayudarte en esto? ¿Que yo no puedo resolver tu problema? ¿Crees que es difícil para mí esto? Y la respuesta es, hermanos, pues inmediata. La conciencia nos dice que para Dios no hay nada imposible, que no existe un problema en tu vida, en mi vida, que Dios no resuelva. ¿Qué problema no puede resolver Dios? Él resolvió todos los problemas. Resolvió el problema de la esterilidad de Sara, resolvió el problema de la vejez de Abraham. Dice la Biblia que él pensaba que ya no iba a poder tener hijos porque su cuerpo ya no respondía. Resolvió el problema. Dios ha resuelto el problema del pecado. Dios resolvió el problema de la condenación del hombre. Dios ha resuelto todo problema
humano que puede existir. Y Dios conoce sus problemas. Dios sabe por qué problemas estás pasando. Dios conoce tus crisis familiares, tus crisis de salud, tus crisis económicos. Dios conoce tus problemas y temores internos, emocionales. Dios conoce tus luchas muy íntimas que tú tienes. Dios conoce tus conflictos de relación que tú tienes. Dios conoce. Y Dios te dice a ti, ¿tú crees que hay algo imposible? ¿Tú crees que yo no puedo resolver ese problema? Y la respuesta que usted y yo tenemos que darle a Dios es, no, Señor, todo es posible para ti. Yo sé que para ti todo es posible. Y porque yo sé que todo es posible para ti, no tengo miedo, no temo. Me acerco a ti, descanso en ti, me entrego en tus manos tu problema y te doy gracias por lo que harás, porque yo sé que para ti todo es posible. Yo quiero animarle a usted que no se afane, que no se angustie, que no se estrese tratando de resolver problemas que son difíciles para usted. Mejor entrégueselos a Dios, que son fáciles, y permítale a Dios mostrarle su gloria. Deje que Dios le sorprenda, como le sorprendió a Abraham y a Sara con un hijo en la edad en que ellos pensaban no se podía. Y ahí están felices disfrutando de un hijo hermoso en la vejez. ¿Qué problemas tienes tú? Pues oremos a Dios allí. Es tu oportunidad de decirle, Señor, aquí está mi crisis, mi problema. Dejo en tus manos, descanso, te doy gracias. Y quiero invitarte a que oremos. Y vamos a aprovechar para orar por algunas cositas de manera general. Vamos a orar dando gracias por el año 2021. Vamos a orar pidiendo que el 2022 sea un año de descubrimientos gloriosos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Vamos a orar por la predicación del Evangelio en todo lugar en este año, que el Evangelio sea escuchado, corra. Y vamos a orar por la administración y el liderazgo en todos los niveles. Y también oremos por la reactivación económica. Necesitamos orar que Dios bendiga creando empresas, empleos en todo lugar, que Dios le dé habilidades a la gente, emprendimientos para poder generar empleo y recursos. Oremos. Padre, quiero agradecerte esta mañana porque estamos terminando el año 2021 y desde enero hasta diciembre hemos contemplado tu hermosura, tu fidelidad. Tú has sido bueno, no nos has desamparado, no nos has dejado. Nos has provisto lo necesario, nos has protegido y nos has bendecido con todo lo que hemos hecho este año. Tú has estado con nosotros. Muchas gracias, Padre. Quiero pedirte por el año 2022. Te ruego que este año tú nos desafíes y nos ayudes a soñar, a expectar cosas grandes que tú vas a hacer a través de nosotros, con nosotros, en nosotros. Que tú vas a hacer cosas hermosas en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en todo lugar donde estemos. Tú vas a hacer cosas lindas, Señor. Te pido que nos respaldes y nos acompañes y nos guíes y nos enseñes a vivir por fe desde el primer día del año hasta el último día. Señor, que no dudemos, que no entremos en desesperación, que no tomemos atajos y no huyamos de nuestros problemas. Ayúdanos a enfrentarlos. Te pido, Señor, por la predicación del Evangelio, para que este año, Señor, por todo lugar del mundo, por todo lugar del planeta, el Evangelio llegue, alcance a mucha gente que está perdida. Ayúdanos a predicar el Evangelio desde nuestros rincones donde estamos, desde nuestros medio ambiente donde tú nos has puesto, desde nuestros pueblos, nuestro país, por todo lugar del mundo, Latinoamérica. Por todo lugar el Evangelio sea predicado. Te ruego, Señor, aviva, apasionanos con la predicación. Te ruego por la administración y el liderazgo, Señor, en primer lugar de la iglesia. Señor, te pido por la Iglesia Nacional, el presidente, el pastor David Mutri, la Junta Directiva Nacional, y te pido por el liderazgo de las iglesias locales para que cada líder, cada pastor, cada ministro pueda hacer un trabajo excelente. Te ruego, Señor, por el liderazgo en la nación, el liderazgo político, por nuestro presidente,
Te pedimos por el equipo de ministros y por todas las autoridades que dirigen, presiden instituciones, que tú le des sabiduría para que haya una buena administración y haya una aplicación de la justicia correcta. Señor, te ruego por el liderazgo en la familia, porque la familia es la institución más importante y más antigua. De ella depende el resto. Te ruego, Señor, que podamos ser buenos líderes, buenos administradores, personas, Señor, que direccionamos la familia, que podamos tener el carácter, la firmeza de orientar, corregir a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ayúdanos a ser esposos sabios, prudentes y poder llevar a nuestro hogar hacia el éxito. Danos, Señor, tu misericordia, tu luz para hacerlo. Y queremos orar, Señor, por la reactivación económica en todo el Ecuador. Te pedimos por las empresas, por los negocios, por los emprendimientos nuevos. Te pedimos, Señor, que venga, Señor, la inversión extranjera, que el Ecuador tenga mucha industria, mucha empresa, que, Señor, haya un ambiente, Señor, de tranquilidad, de orden, de poder trabajar en este país, Señor, sin tanta dificultad, sin tanta carga. Señor, te pedimos que el Ecuador sea bendecido en este año 2022 y que tú nos guíes, Padre, para que estemos orando continuamente por él. Bendigo a cada persona que está conectada, bendigo a nuestros hermanos que están desde distintos lugares del Ecuador orando, participando en este devocional. Señor, extiende tu mano, bendice su hogar, su familia, sus hijos, su salud. Te pido, Señor, por sus trabajos, por su estado de ánimo, que se llenen de gozo y de alegría de saber que son tus hijos. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de acompañarles en este devocional. Pongo en tus preciosas manos mi vida, mi esposa, mis hijos, el ministerio que tú me has dado, todo lo que tú me has permitido hacer. Ayúdame a hacerlo mejor en este año. Te doy infinitamente las gracias. Oro por mi ciudad, La Troncal, por nuestro alcalde, por los concejales y por todas las autoridades que presiden las instituciones. Te ruego por la doctora Jenny Yevisaca, la fiscal, que tú la fortalezcas y bendiga su hogar, su esposo, sus hijos. Tú levantes su familia, sus padres y sus hermanos. Te ruego, Señor, que tú estés obrando poderosamente en la vida de todo funcionario público. Gracias te damos, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te doy la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios te bendiga, qué gusto poder haberle acompañado un momento, que te vaya bien este día. Recuerda, para Dios no hay nada imposible y tú tienes que gozarte de tener un Padre que tiene todo el poder para ayudarte. Un abrazo, que Dios te bendiga.